tengo conmigo a la CPA. Ichel, bienvenida a mi canal. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Lleva viviendo aquí en Miami más de 16, 15 años en Miami. Opera en la hermosa ciudad de Coral Gables, que es una ciudad bastante importante aquí en el sur de la Florida. También se ha dedicado en los últimos 16 años a invertir su tiempo y a servir a esta hermosa comunidad, tanto al inversionista extranjero como al inversionista local. Gracias por estar aquí una vez más, Ichel, Gracias de a ti, verdad. Carolina, por invitarme a tu canal y por permitirme el tiempo y el espacio para poder regalar esa información al que escriben a tu canal, a la orden. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like si te parece que esta información es valiosa. Es todo lo que les pedimos para seguirles trayendo información. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacernos los comentarios. Yo hago todo lo posible por responderle cualquier pregunta o idea que pudieran tener. Bueno, Ichel. Hay dos tipos de inversionistas: como agente inmobiliario internacional comercial que soy. Llevo más de 16 años no solamente invirtiendo en esta hermosa ciudad o en este hermoso estado, ¿verdad? Y he vivido los dolores de, hay veces, falta de conocimiento, cambios en el mercado, en la economía, porque pues esta es una economía cambiante. Empecé en el Eh, 2008 en la plena recesión y hemos podido, digamos, navegar en los diferentes ciclos de bienes raíces comerciales. Entonces, me encanta traer una persona como tú con tanto conocimiento y vamos a hablar ahorita, en estos próximos minutos, sobre los inversionistas locales. Después hablaremos sobre los inversionistas internacionales, extranjeros, que tienen otra especialidad y sé que esa es tu súper especialidad, pero sí, también tienes gente como nosotros que sí. hemos invertido. Así que háblame un poquito, por ejemplo, el mejor vehículo. Cuando yo quiero invertir en una propiedad raíz comercial, ¿qué vehículo nos aconsejas? Bueno, lo que yo le digo siempre a las personas que quieren hacer una inversión en bienes y raíces, primeramente, que trabajen con un buen agente de bienes, un buen contador y un buen abogado. ¿Ok? Para tener la mejor asesoría posible y estructurar la inversión de la manera en la que van a protegerse ellos legalmente y también tributariamente. El mejor vehículo en estos momentos en Estados Unidos para hacer una inversión en bienes raíces es una LLC. Es una sociedad de responsabilidad limitada en la cual el manejo legalmente y contablemente es bien flexible y hay muchas oportunidades tributariamente y contablemente de organizar el manejo de esta inversión. También con eso te digo que hay otras inquietudes que debemos tener en mente, como son, por ejemplo, los impuestos sucesorales. Y entonces a veces es necesario estructurar la inversión con una LLC y también acudir a un vehículo que llamamos en Estados Unidos un trust o una fundación como se conocen en algunos países latinoamericanos. Y esta doble figura, o sea, doble estructura va a permitir a muchos inversionistas protegerse tributariamente, contablemente, legalmente y proteger su patrimonio, porque para muchos inversionistas locales o internacionales, la inquietud número uno es los impuestos y protegerse su patrimonio, porque al fin del día lo que queremos es proteger la inversión. Entonces, yo diría que el mejor vehículo es la LLC. La LLC tiene flexibilidad de cómo tributa, puede tributar como una asociación, puede tributar como una corporación, y ahí son cosas que valoramos en función del perfil del cliente y del perfil de los inversionistas que constituyen esta sociedad. Claro que sí, increíble. Hay demasiada información muy buena. Y también quería aquí aportar un poco al inversionista local, que sabemos que sí o sí vamos a pagar taxes, sí o sí. Y una buena contadora, una buena contabilidad en tus propiedades que están bajo una LLC, tiene gastos operacionales. Y aquí hablo mucho al local porque sabemos el dolor
de pagar seguros altos, taxes, todos los gastos operacionales, mantenimiento de esta Sí, propiedad, mantenerla bien y saber que sí y que no se puede meter bajo esta LLC, ¿verdad? claro. Háblanos un poco más a nivel impositivo sobre la amortización, la depreciación, qué beneficios tiene llevar una buena contabilidad. Bueno, principalmente en la compañía, yo diría que todos los gastos operativos. ¿Cómo yo divido la actividad? Están los gastos operativos, que son los gastos que más bien son consistentes. La asociación, administración, pago de administración, seguro, impuestos sobre el valor de la propiedad una vez al año. Mm, todos estos gastos que son parte de operar una inversión comercial. Luego están los gastos de la inversión inicial o de la adquisición, de lo que fue la adquisición del inmueble. Esos gastos son los gastos de compra, los gastos de cierre de la compra, los gastos legales y profesionales, honorarios, el contador, el abogado, las comisiones que pagaste a tu agente de bienes y raíces que hicieron que tú pudieras adquirir esta inversión. Esos gastos son bien particulares y son muy especiales para mí porque es una cosa que va a determinar en un futuro cuál va a ser la ganancia o la plusvalía en tu inversión a la hora de sacar cuentas, ¿no? Entonces, esos gastos más bien son gastos que se capitalizan y se amortizan a lo largo de los años. A saber que una inversión comercial, la depreciación es más larga que cuando es una inversión en bienes raíces residencial, o sea que tenemos un periodo de amortización más largo, con lo cual el gasto anual es más bajito. Entonces ahí hay que jugar con cómo se contabilizan bien todos los gastos de adquisición, de cierre y bueno, reparaciones, remodelaciones, cualquier gasto que se haya hecho para poder adquirir el inmueble como tal. Y que ahí quiero parar un poquitico porque, y voy a mezclar un poquitico aquí la parte contable y lo importante es si la persona quiere apalancarse y quiere financiar o en el momento de refinanciar una propiedad comercial. Por eso es tan importante tener aquellos gastos muy claros, cuáles son. Hablaba sobre los mantenimientos, el mantenimiento, por ejemplo, de un techo, de un aire acondicionado, un elevador, Sí, cosas que son grandes, puede hacer un impacto no solamente a tu flujo de caja, sino a otras áreas, pero también se pueden beneficiar en ahí. Pero sí hay veces veo, cuando veo creo que es la forma 8825, ¿verdad? ajá, Y en los statements, que veo que empiezan a mezclar gastos para otros beneficios. Y digo, no lo hagan, por favor, porque en el momento de refinanciar, los bancos te van a pedir los taxes anteriores, tus impuestos anteriores, y eso afecta tu flujo de caja, que a la final es lo que el banco va a considerar digamos, el neto de lo que recibe esta propiedad comercial para poderte financiar. Entonces ahí todo está ligado. todo Y está unido, sí. Muchas personas se enfocan solamente en pagar lo menos posible, dejar la utilidad lo más bajita posible, pero hay que jugar con los gastos que nos permite la ley. La ley permite hacer una amortización, pero debemos saber como inversionistas y el contador te debe asesorar que la amortización es un gasto contable, pero no es un gasto real. Entonces, a la hora de tú hacer un financiamiento, es un gasto que no se tiene en cuenta porque no es dinero que está de verdad saliendo de la cuenta. Y bueno, hay que saber jugar con esos números y llevar una buena contabilidad para poder tener los buenos resultados y donde de verdad importa tener buenos resultados. No es bajar la ganancia por bajar la ganancia. Hay que ser inteligente por esa parte. definitivamente, bueno. ¿Y cuáles son aquellos requisitos que un inversionista debe tener en cuenta a nivel impositivo? A nivel impositivo, yo diría que si el inversionista opta por el vehículo de la empresa, que es, bueno, estamos de acuerdo que es la manera la más favorable de hacer la inversión, yo diría que, bueno, tienen siempre que cumplir con la declaración anual, o sea, la liquidación de impuestos anual, lo que es declarar y pagar impuestos federales, estatales y a veces también locales, porque, bueno, cuando tienes una renta comercial,
le tienes que cobrar al inquilino, o sea, el dueño de la propiedad tiene que cobrarle al inquilino lo que son los impuestos sobre la venta, que llamamos en inglés sales tax. Esos sales tax, eso se le suma a la renta que se le cobra al inquilino. Entonces, esos cumplimientos hay que hacerlo mensualmente, Ujú. además de la liquidación impositiva que se hace anualmente y, bueno, los taxes que se pagan sobre el valor de la propiedad en noviembre. Todo esto es muy importante porque al cumplir con los requisitos tributarios, los inversionistas no tienen la preocupación de que si en un futuro venden o deciden cambiar la inversión por otra, hacer un intercambio, un tax-free exchange, no van a tener ningún tipo de inquietud porque ya han cumplido a través de los años, o sea, a lo largo de los años con los requisitos tributarios. No hay nada que pueda perjudicar una transacción en un futuro. Y también eso le da una cierta protección al inversionista porque el inversionista puede hacer la solicitud de un tax ID a nivel personal. Yo sé que a mucha gente eso le favorece en otras inversiones que quieran hacer. Aquí, cuando la persona no es americana, puede sacarse un tax ID a través de esa inversión en una compañía. Y con ese tax ID puede manejar otras inversiones a nivel financiero, bancario y a nivel de bienes y raíces. O sea, te abre un abanico de posibilidades el cumplir con estas obligaciones tributarias. Y en el momento, bueno, y para resumir un poco, ya hemos hablado al principio de entrar a invertir en un bien raíz comercial, ya sabemos que se debe hacer por medio de una LLC y un trust. Después, en el holding period, cuando Claro, se mantiene la propiedad, también hablamos qué gastos legalmente y cuáles son aquellos requisitos que la persona debe tener o el inversionista debe tener en cuenta a nivel fiscal. Entonces, ya sería la tercera parte en el momento de vender, porque en claro, el momento de vender también debes pagar unos impuestos que acabaste de hablar, pero también existe otra herramienta muy poderosa que muy pocos la usan, que se llama el 1031 Exchange, 1031 Exchange, ¿verdad? El 1031 Exchange es una herramienta espectacular y quiero, sí. Rachel, que por favor le hables a todos estos inversionistas en el momento de vender su activo, cómo pudiera beneficiarse. Claro, el 1031 es un mecanismo legal y tributario que a mí me fascina. O sea, eso te da la medida de hasta qué punto el, en Estados Unidos favorecemos el emprendimiento y la inversión en bienes y raíces, porque es una herramienta que te permite vender tu propiedad, vender tu inversión, comprar una nueva inversión que sea del mismo valor o superior y no pagar impuestos. O sea, si tú vendes la propiedad, compras una nueva de igual o mayor valor, o sea, creces tu patrimonio en bienes y raíces, tú no vas a pagar impuestos. Entonces, claro, tienes que cumplir con ciertos requisitos, tienes que tener la propiedad por un mínimo de 2 años, tiene que cumplir con unos tiempos, por ejemplo, tienes que identificar la propiedad en 90 días, luego tienes que cerrar en 6 meses. Por eso es que yo digo que muchas personas no usan el 1031, o sea, lo que es el tax-free exchange, el intercambio, no porque no encuentren la propiedad, sino porque no se planificaron bien desde un inicio con su agente, porque si tú tienes planes de vender, o sea, habla con tu agente de bienes y raíces, busquen propiedades y ténganlo todo listo para cuando vayan a hacer ese movimiento, que sea un intercambio, literalmente es un intercambio. Tú vendes la propiedad y aguantas los fondos en una cuenta y con esa misma cuenta haces la nueva inversión. Y es una cosa espectacular porque no tienes que ni siquiera comprar una sola propiedad. Tú puedes vender un inmueble y comprar tres. O sea, si lo estructuras todo de una buena manera, de una manera inteligente, puedes crecer tu patrimonio, no pagar impuestos en ese momento. O sea, que puedes usar esa misma cantidad de dinero que te estás ahorrando en impuestos, ponerla en tu patrimonio. ¿Y cuánto tiempo tienes en el momento de vender, tener los fondos y comprar una propiedad similar? Es bien rápido. En 90 días tienes que identificar la propiedad que va a reemplazar tu inversión. O sea, tienes 3 meses y tienes 6 meses a partir de ese tiempo para poder cerrar, o sea, para poder terminar el proceso de compra. Por eso es que si ya tienes vista las propiedades, si ya estás pensando
vender, lo importante es planificar que desde el inicio vas a hacer un tax-free Y exchange. voy a hablar sobre el elefante blanco, algo nuevo que es para todo el mundo, tanto el inversionista extranjero y el inversionista local, que es el Sí. famoso BOI. Esto Ujú. ha creado mucha conmoción, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que reportar, qué no debo reportar, cuánto tiempo tengo, cuándo es efectivo. Entonces, vamos a hablarlo de dos maneras. Vamos a hablarlo si eres una compañía existente, qué tienes que reportar y cuánto tiempo tienes. Y si eres una compañía o estás pensando en abrir una compañía nueva, cuáles son aquellos requisitos, si son iguales o no, y cuánto tiempo tienes para hacer esto activo. Claro. El BOI, que son las siglas en inglés, en español sería el informe de beneficiarios finales, es un reporte, es una obligación nueva en el 2024 que obliga a cualquier persona, o sea, cualquier compañía, ya sea en Estados Unidos o fuera, que está registrada en Estados Unidos, o sea, inscribirse con un organismo que es el FinCEN, que controla lo que es el lavado de activos en Estados Unidos, y presentar una serie de reportes donde dan la información de quiénes son los dueños de la compañía y tienen que subir una forma de identificación de los socios de la compañía. Puede ser un pasaporte si son extranjeros o puede ser una licencia de conducir si son americanos. Ahora, muchas personas están asustadas porque dicen, bueno, tengo que ahora inscribirme en otra plataforma, tengo que cumplir con este requisito. Lo que yo le explico a mis clientes es que nada que tú reportes en este informe es algo que ya no has reportado antes. O sea, todo lo que tú tienes que hacer ahora en esa plataforma ya lo has hecho anteriormente, ya sea en tus declaraciones de impuestos o cuando constituiste la empresa inicialmente. O sea, es información que se repite, porque en Estados Unidos, como se darán cuenta una vez que inviertan acá, hay varios organismos y todos los organismos te piden información que a veces se duplica, pero bueno, es la manera de hacer negocios acá. Es parte de las normas con las que hay que cumplir. Ahora, fechas y fechas límite. Si la empresa se constituyó antes del 31 de diciembre del 2023, tienen hasta el 31 de diciembre del 2024 para presentar el informe. O sea, te dan 12 meses. Si la empresa es nueva, se constituyó en el 2024, te dan 30 días para cumplir con el requisito. Quiere decir que tú constituyes una empresa hoy y tú tienes que en las próximas 4 semanas abrirte una cuenta con FinCEN y subir una copia de tu pasaporte. Ahora, no se asusten porque cuando ustedes constituyen una empresa, el abogado o el asesor que le constituye la empresa debe a la vez, o sea, como parte del proceso de constitución, debe hacer este informe y eso está estipulado en los requisitos que publicó FinCEN, que incluso identifican a las personas, a los representantes como el contador o el abogado. Entonces, acudan a su abogado, acudan a su contador para cumplir con este requisito, pero no es nada que provoque miedo porque es una información que ya se conoce por otros medios. Qué bueno, qué buena información, porque hay mucha gente que está muy asustada. Creo que es un tema importante actual porque es algo nuevo que no estaban acostumbrados a hacer un paso más y traer esta paz y esta tranquilidad de una persona con tantos años de experiencia aquí en el sur de la Florida, en el estado de la Florida. Me parece que nos da mucha paz para nosotros, que de verdad tenemos un tiempo límite para hacerlo. Y en esto ya entro ya más al inversionista extranjero. Quisiera hablar un poco, eh, digamos, en el momento de estructurarse, que hay veces funcionan como un pequeño fondo, que son tres, cuatro familias bajo una LLC. ¿Cómo deberían ellos estructurarse? ¿Cuál es el consejo para aquellos family offices, verdad? Que también ahora están muy de moda las oficinas familiares, Ujú, tienen ujú. varias inversiones, un portafolio mediano, comercial, que quieren seguir diversificando aquí dentro de los Estados Unidos.
¿Cuáles son aquellos requisitos y consejos que tú les das como contadora? Bueno, yo diría que cuando el inversionista es extranjero, igual partimos de la base de que es sumamente importante constituir una empresa, una LLC. Ahora, cuando el inversionista es extranjero, tributa de una manera diferente en Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que quizás en lugar de poner un trust, una fundación, eh, por encima de la inversión, pongamos, intercalamos muchas veces una fundación extranjera en el país de donde es el inversionista o en otro país, en un tercer país, o intercalamos una corporación extranjera. Entonces, te doy un ejemplo. Inversionista colombiano, yo sé que muchos oyentes son de Colombia, inversionista colombiano, fundación en Panamá, LLC en Estados Unidos. ¿Ok? Y esto es para proteger el patrimonio. ¿Por qué? Porque el inversionista extranjero que tiene partes en una empresa en Estados Unidos, que tiene inversiones en bienes y raíces, está expuesto sobre en los impuestos, a nivel de impuesto sucesoral, a saber que el valor del inmueble, si es por encima de $60,000, que no es nada, no creo que hoy en día puedas conseguir ninguna inversión por menos de $60,000 en el sur de la Florida, Sino que me digan. y lo que me digan. Entonces, por encima de $60,000 puedes pagar del 18 al 40% del valor de lo inmueble en impuestos sucesorales solamente. Wow, Estoy ni siquiera increíble. hablando de impuestos sobre la renta ni las ganancias, te estoy hablando del impuesto sucesoral. O sea que prácticamente vas a perder la mitad de tu inversión en impuestos de sucesión. Y la otra mitad, te digo, se te va a ir en honorarios a abogados y honorarios a la corte. O sea, yo siempre les recomiendo a mis inversionistas extranjeros intercalar una sociedad extranjera o un trust entre ellos como persona o entre ellos como persona y entre la sociedad en Estados Unidos, que es la que va a hacer la inversión directa. Y también tener un operating statement, que es un documento operacional, ¿verdad? Que defina muy bien cuáles son los gastos, qué Siempre, pasa en el momento en que Dios no lo quiera haya un divorcio, una persona que no pueda pagar. Eh, He tenido experiencias donde, ¿verdad? Hay muchas peleas y se pierden grandes amistades de muchos años por falta de una claridad ujú, contable, legal, un documento blanco y negro. Yo soy muy, en eso soy muy seria y prefiero sí, al principio expongamos absolutamente todos los casos entre mi mejor escenario y mi peor escenario para siempre, antes que cualquier otra cosa, sino como el Harley Davidson, rider, solo rider, sí, que sí, prefiero andar solita de a poquiticos que de pronto perder una linda amistad o claro. problemas entre familia exactamente por falta de estructura, falta de conocimiento, falta de una guía profesional que a la final cuesta muchísimo menos la inversión de todos los dolores de cabeza que pudiesen llegar a través del tiempo. Claro. Pasar, ¿verdad? O, ay, no, necesito comprar la otra mitad de este inversionista que llevo muchos años con él y él la quiere vender, se la quiere vender a alguien más, pero yo tengo I don't know, no sé cómo decir, the right of first refusal. Sí, como no sabría cómo. Bueno, the right of first refusal, bueno, vamos a tratar de explicarlo ahora que salió el tema y no sé por qué me fui por allá, pero es muchas veces que si hay un grupo, ¿verdad? Que se unió como un pequeño fondo Sí, y quiere vender su parte de esta empresa que es dueño de este inmueble comercial, los otros que quedan tienen el derecho primero de poderle comprar su parte. Wow, lo pude sí, explicar en lo español. pudiste aplicar. Ay, hay veces, créame que hay veces, soy colombiana, tengo mis raíces colombianas muy arriesgadas, pero hay veces estos términos Técnicos. técnicos en español, en inglés, como aprendí todo esto en inglés, traducirlo es un poco como que, ok, vamos a desenredarnos a ver hasta dónde llegamos. Sí, es un caso. Pero llegamos. Básicamente es eso, es tener y el consejo aquí siempre, y por eso me he dedicado a traer
abogados de diferentes industrias de inmigración, negocios, tú que eres una contadora, Folio, que es un closing agency espectacular y muchísimo más, es una compañía de títulos espectacular, porque quiero traer y tomarme el tiempo de traer información valiosa antes de empezar a invertir aquí en la Florida para que después no hayan dolores de cabeza. Correcto. Y con esto vamos a hablar un poquitico del FIRPTA. ¿Qué es FIRPTA y cuáles son aquellos requisitos? Sí, bueno, FERPTA es una retención que aplica a las ventas de bienes y raíces cuando el inversionista es extranjero. Entonces, por ejemplo, tienes un inversionista que compra una propiedad y la compra a título de persona natural, ¿ok? O bajo una sociedad extranjera, lo he visto muchas veces. Ese es el error que más yo veo. La gente, bueno, déjame explicar primero lo que es FERPTA. Es la retención que equivale al 15% del precio de venta de un inmueble cuando el dueño es extranjero. Entonces, ya sea a través de una persona natural, o sea, una persona común y corriente, o una sociedad extranjera. ¿Ok? Entonces, el FERPTA es una retención. Ojo, no es el impuesto final, es como un adelanto de lo que serían tus impuestos. Entonces, el gobierno dice que a la hora de cerrar, o sea, de hacer la venta, la casa de títulos debe retenerte el 15% del precio de venta sin tener en cuenta ningún tipo de gasto. Y luego el inversionista tiene que hacer una declaración de renta y solicitar una devolución del el impuesto del remanente, básicamente la diferencia entre lo que es el impuesto real y lo que se adelantó. Lo que sucede es que esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Ahora mismo estamos hablando de un promedio de un año para que un inversionista recupere ese dinero. Y cuando hablamos de una suma importante, evidentemente eso le pone ciertas trabas a los inversionistas porque ese dinero, ese capital lo tienen aguantado y no pueden hacer nada con él. Entonces, el FERPTA perjudica mucho en ese sentido. Ahora, es una cosa que es 100% evitable. O sea, si tú llegas a un cierre y a ti te hacen un FERPTA, yo diría que fuiste mal asesorado desde el inicio, porque es una cosa que tú puedes prevenir si inviertes en el vehículo correcto, o sea, a través de una sociedad, a través de un trust, no aplica el FERPTA. Entonces, es una cosa que se puede evitar, lo que pasa es que hay mucha desinformación y las personas no entienden que este impuesto es una cosa que es segura, o sea, no es que se puede arreglar al final, no. Si hiciste la inversión mal hecha desde el principio, es muy difícil poder evitar esa retención. Bueno, ya saben, inversionistas, si quieren más información, aquí les vamos a dejar toda la información para contactarse directamente con esta hermosa contadora, con unos sabios consejos. Gracias. Ya saben, si les gustó esta información, este video que hicimos con mucho amor para ustedes, denos un me gusta, un like. Háganos comentarios. Si tienen alguna pregunta, estaremos más que dispuestas a responder todas sus preguntas. Suscríbanse al canal donde estaremos trayendo más información para el momento de invertir durante, después, consejos, cambios en la economía que siempre van a existir. Ninguna industria es igual todo el tiempo y cada corrección o recesión trae consigo no solamente aquellos problemas diferentes o también hablaremos o cuáles son aquellas oportunidades en medio de la recesión. Y bueno, hay muchas cosas cambiando. También estoy súper emocionada de traerles más información, así que suscríbanse, vean nuestro canal. Si tienen de verdad, Carolina, quisiera que ustedes me hablaran un poquitico sobre qué está pasando acá. No tengo claridad. Ichel, ¿cómo pudiéramos contactarnos contigo? Bueno, conmigo se pueden contactar a través de WhatsApp. Yo y mi equipo estamos siempre súper pendientes del WhatsApp. Por ahí comunico con muchos clientes y por supuesto por email, por mi contacto directo de email. Pero para mí es un placer, Carolina, que me hayas invitado. Te lo agradezco infinitamente. Y bueno, estoy súper a la orden. Me encanta ayudar a las personas a hacer bien las cosas.
Para mí es una pasión, de verdad. Esto lo hago por amor al arte, como se dice. Y bueno, me gusta ver cómo las personas crecen su patrimonio, le cogen el gusto de invertir en Miami. O sea, somos una ciudad que hemos crecido tanto, lo estábamos hablando antes, desde que yo llegué, por ejemplo, y quiero que continúe a crecer y en gran parte se hace principalmente por la industria de bienes y raíces. Así que vamos a ayudar a esas personas que tienen capital, que tienen ideas y hacerlos y que lo hagan bien y que se ahorren mucho dinero también. Sí, esa es la clave, hacerlo Sí, y hacerlo bien. Tampoco paralizarnos porque escuchamos muchas cosas por allá afuera. No, y una contadora puede costar mucho. No, es que este contador, un amigo, el hermano, el vecino me dijo, ¿y qué tal? No te paralices, infórmate bien. Por claro. eso me he dedicado a traer gente especializada que ha trabajado muchos años en el sur de la Florida. Tú, Ichel, llevas mucho tiempo aquí en el sur de la Florida, 16 años sirviendo a esta hermosa comunidad, al igual que yo. Hemos vivido los altos, los bajos, los medianos, los precedentes que el Zika, que el COVID, que no, que el tráfico, que el bajo inventario, que hay mucho inventario, o Sí, sea, hemos vivido de todo, hemos visto esta hermosa ciudad cómo se ha transformado y cómo sigue creciendo y va a seguir creciendo con todo lo que venga. Entonces, por sí. eso, conéctense con nosotros y Ichel, muchas gracias, de verdad. Gracias, Carolina, y hasta la próxima.